una expectación creciente, el presentador abrió la emisión anunciando que habían surgido acusaciones impactantes sobre el pasado de Sanctorum y que muchas de ellas estaban generando un intenso debate. Desde los primeros segundos, el ambiente del estudio se volvió tenso, lleno de miradas silenciosas y respiraciones contenidas. La audiencia, siguiendo la transmisión en vivo, comenzó inmediatamente a comentar en redes sociales. El presentador aseguró que la información no buscaba escándalo gratuito, sino claridad. Sin embargo, su tono dejaba claro que el contenido era muy delicado. Y así, de manera cuidadosa pero firme, comenzó a desarrollarse la historia. El periodista explicó que estas acusaciones habían emergido de manera repentina y que nadie en el entorno del actor lo había visto venir. Comentó que, según varias fuentes cercanas, los rumores habían comenzado a circular semanas atrás, pero solo ahora habían alcanzado fuerza suficiente como para volverse tema nacional. En los pasillos del canal, los técnicos y productores se movían con una mezcla de nerviosismo y profesionalismo. La audiencia no podía apartar la vista de la pantalla. Todo indicaba que lo que estaban a punto de escuchar cambiaría la percepción pública del actor. El presentador insistió en mantener la cautela mientras avanzaba en los detalles. A medida que la historia se desarrollaba, el periodista informó que las acusaciones no solo tocaban aspectos personales, sino también decisiones pasadas que ahora salían a la luz de una forma inesperada. Algunos espectadores comenzaron a expresar dudas, mientras otros defendían al actor. La división era tan evidente que las redes sociales se convirtieron en un campo de debate intenso. El presentador subrayó que ninguna acusación había sido confirmada oficialmente. Aún así, la magnitud del impacto era innegable. La atención nacional estaba completamente fijada en Sanctorum. El periodista añadió que, según ciertos relatos, estas acusaciones habrían surgido a partir de un momento importante en la vida del actor, un periodo que siempre había preferido mantener en privado. La audiencia, intrigada, no dejaba de preguntar qué podría haber ocurrido en esa época. El presentador explicó que la información se había manejado con cautela debido a su sensibilidad. Algunos miembros del equipo editorial habían comentado que la situación era más compleja de lo que inicialmente parecía. La incertidumbre se volvió protagonista de la transmisión. Todo el país estaba pendiente de cada frase. Con voz firme, el presentador aclaró que, independientemente de la veracidad de las acusaciones, la repercusión era enorme. Señaló que lo que ocurría en ese momento era un recordatorio de lo rápido que la atención pública podía cambiar. El público seguía expectante, dividido entre la preocupación y la curiosidad. Los teléfonos del canal no dejaban de sonar, con espectadores pidiendo aclaraciones. Las redes estaban saturadas de opiniones, algunas furiosas y otras profundamente solidarias. El ambiente televisivo se había transformado en un epicentro de tensión. El periodista reveló que una de las partes más inesperadas de esta historia era la presencia de Mahasin Meravet en varias versiones de los relatos. Aunque su nombre surgía de manera indirecta, muchos la consideraban una pieza clave en entender por qué estas acusaciones aparecían justo ahora. El presentador pidió respeto absoluto hacia ella, enfatizando que no existían señalamientos directos en su contra. La audiencia reaccionó rápidamente al escuchar su nombre. La tensión aumentó en el estudio, pero también la curiosidad. La historia adquiría una dimensión completamente nueva. El presentador explicó que las menciones a Mahasin Meravet no se trataban de acusaciones, sino de contexto emocional que podría explicar decisiones pasadas de Sanctorum. Según afirmaba, había un vínculo significativo que formaba parte del trasfondo de esta historia. La audiencia comenzó a especular sobre la naturaleza de ese lazo. El periodista insistió en que no se trataba de romantizar ni dramatizar,
sino de comprender la complejidad de la situación. La reacción del público fue inmediata. Muchos pidieron que se escuchara la versión del actor antes de sacar conclusiones. Mientras continuaba la transmisión, el periodista destacó que Cenk Torun aún no había ofrecido una declaración oficial. Esto, lejos de calmar los ánimos, aumentaba la tensión emocional. El presentador mencionó que el silencio del actor podía deberse a una estrategia o simplemente a la dificultad del momento. Punto. Las cámaras enfocaron brevemente el ambiente del estudio, donde los miembros del equipo mostraban rostros serios. Los espectadores percibieron que el momento era extremadamente sensible. Cada minuto parecía estirar la expectativa. El periodista reveló que algunas de las acusaciones estaban relacionadas con decisiones personales que habían dado forma a la vida del actor que explicó que, aunque no eran necesariamente ilícitas, sí despertaban fuertes emociones entre quienes habían seguido su carrera. La audiencia empezó a recordar momentos clave en la trayectoria de Cenk Torun. El presentador comentó que la memoria colectiva estaba reactivando preguntas antiguas. La tensión aumentó aún más. El país estaba literalmente pegado a sus pantallas. El presentador enfatizó en que las acusaciones no debían tomarse como verdades absolutas. Comentó que la responsabilidad del periodismo era mostrar la información sin juzgar ni condenar. La audiencia respondió con una mezcla de alivio y frustración. Algunos pedían más detalles, otros pedían respeto. El periodista reiteró que estaban esperando una reacción oficial de Cenk Torun. El estudio continuaba inmerso en un silencio expectante. La incertidumbre era el protagonista del día. Mientras avanzaba la emisión, el periodista mencionó que, detrás de estas acusaciones, había un componente emocional profundo, algo que conectaba directamente con el pasado del actor y que posiblemente explicara la complejidad de lo que estaba surgiendo. El presentador pidió cautela al interpretar estos elementos avanzado con solvis oral para ceses para estos elementos. La audiencia percibió que la historia era mucho más personal de lo que pensaban. Las redes sociales se llenaron de mensajes pidiendo empatía. El ambiente emocional crecía minuto a minuto. El periodista indicó que, según comentarios de personas cercanas, Cenk Torun llevaba tiempo enfrentando conflictos internos. Mencionó que esto añadía una carga humana a la situación. La audiencia pareció reconocer ese detalle como un punto importante. El presentador subrayó que no se trataba solo de acusaciones, sino de un pasado que ahora reclamaba atención. El silencio en el estudio se volvió aún más profundo. Los espectadores sintieron que algo significativo estaba por revelarse. El periodista contó que, en algunos relatos, se mencionaba que varias decisiones pasadas del actor estaban influenciadas por momentos especialmente difíciles. Señaló que esa parte de la historia era crucial para entender la situación actual. La audiencia escuchó con atención, consciente de que la información empezaba a adquirir forma. El presentador habló con un tono más lento como para evitar malinterpretaciones. Los espectadores sintieron un peso emocional inesperado. La historia avanzaba hacia un punto clave. El periodista agregó que, al parecer, parte de las dificultades mencionadas estarían vinculadas a rupturas y distancias del pasado. Y fue precisamente allí donde el nombre de Mahasin Meravet volvió a aparecer en algunos relatos. La audiencia reaccionó con sorpresa, aunque el presentador aclaró nuevamente que nada la señalaba directamente. Más bien, su presencia simbólica parecía explicar emociones y decisiones profundas. Opciones profundas.
el estudio se llenó de un aire aún más tenso. La historia adquiría una dimensión emocional intensa. El presentador explicó que muchas de estas acusaciones podrían estar siendo sacadas de contexto. Señaló que los momentos dolorosos de la vida de una persona no deberían convertirse en arma mediática. La audiencia pareció dividirse nuevamente entre quienes pedían justicia y quienes pedían prudencia. El ambiente era cada vez más denso. Tony, el periodista, insistió en la importancia de esperar la versión oficial del actor, y la expectativa siguió creciendo. Ya casi al final de la emisión, el periodista dijo que, independientemente de la veracidad de estas acusaciones, lo cierto es que sacaron a la luz un pasado que Sanctorum siempre mantuvo en reserva, y eso, de por sí, generaba un enorme impacto emocional. La audiencia no dejaba de reaccionar en redes. El presentador afirmó que este podría ser un punto de inflexión en la vida pública del actor. La atmósfera en el estudio se volvió solemnemente silenciosa. Canto y abuso. Todos esperaban el siguiente paso de la historia. El presentador cerró la transmisión diciendo que, aunque el día había estado lleno de tensión, era esencial recordar que detrás de cada nombre había una persona real. Afirmó que las próximas horas serían decisivas, ya que todos esperaban finalmente escuchar a Sanctorum. La audiencia quedó con una mezcla de inquietud y empatía. El periodista agradeció la atención del público y prometió seguir informando con responsabilidad. Las redes estallaron en comentarios. Y así concluyó una de las emisiones más intensas de los últimos tiempos.